platicamos todavía el domingo pasado que la palabra en el original hebreo que traduce altar es la palabra mizbaj. Entendimos que por efecto de vocablo al español, para poderlo entender en nuestra dicción, pues aquí no hay consonantes, ¿verdad? Vocales, perdón, consonantes son estas, vocales. Entonces se le agregan algunas vocales para poder encontrar una consonancia en nuestra lengua en español. De ahí es que la palabra que nosotros visualizamos, allá se lee arriba, mire, mizbeach, que quiere decir altar. Sin embargo, la palabra como debe de ser, se escribe acá. Esta es la palabra en el original y aquí es por efecto de dicción. Ok, entonces cuando nosotros hablamos acerca del altar, tenemos que saber que esas 4 consonantes, la M, la Z, la V o la B pequeña como le conocemos nosotros acá en nuestro país, y la J, nos hablan de 4 elementos. Diga conmigo, 4 elementos que deben de estar presentes. Diga conmigo que deben de estar presentes en mi altar al Señor. Es decir, no existe altar correctamente edificado si no tiene estos elementos. No sé si me doy a entender. Es decir, uno puede decir, mire hermano pastor, voy a llevarlo al arte culinario, ¿verdad? Me voy a tomar mi batido de banano, solo que no le voy a echar banano. No es posible, ¿verdad? Me voy a comer mi rico batido de chocolate, lo único que no le voy a poner chocolate. No sé si me doy a entender. Para que el altar del Señor restaurado tenga una buena función y un buen funcionamiento, tienen que estar presentes esas 4 consonantes en la elaboración y en la edificación del altar. Es decir, si estos elementos no están, va a ser como el batido de banano sin banano, el batido de chocolate sin chocolate, es decir, no tiene una composición correcta. Diga conmigo, composición correcta. Ok, entonces avanzando en eso, vemos que esa primera letra, la letra M, es la letra que se conoce en hebreo como la letra Mejilá. Es decir, para que el altar esté correctamente edificado, en mi vida personal debe de haber una Mejilá latente constantemente en mi vida. Y lo primero que hay que colocar en un altar para que éste sea funcional, y es aquí donde la situación se torna un poquito difícil desde el inicio, porque resulta ser que la letra Mejilá en hebreo significa perdón. Y eso es algo, amado hermano, que de la misma manera usted recordará que hace unos domingos platicamos acerca, y he hablado acerca de ese elemento primario que es más que imprescindible e importante que esté presente en nuestro proceso de restauración. El elemento primario número 1, que yo le dije, hermano, si usted quiere ser edificado, no puede limitarse o carecer de algo. Y dijimos que la llave de acceso en todo proceso de restauración va directamente ligada al arrepentimiento. Es decir, el reconocimiento y el entendimiento que he actuado mal, que he hecho mal, que de alguna manera no he agradado en mi conducta, en mi forma de ser, en mi forma de hablar, en mi forma de comunicarme, el corazón de Dios. Entonces, basado en esto, amado hermano, vemos nosotros que para que Dios escuche las oraciones de un justo, las oraciones de un hijo del rey, un hijo de Dios, tiene que tener un altar perfectamente edificado. Y hoy el Señor, la primera piedra, por así llamarlo, de edificación en cada uno de nuestros altares es más que importante, gracias hijo, y es el perdón. Y ese es un elemento, amado hermano, con el cual todos de alguna manera vamos a tener que viajar a lo largo de nuestra vida con ciertos elementos presentes de manera constante.
Número uno, el arrepentimiento continuo y constante ante todo aquello que actuamos contrario a la voluntad de Dios. Entendemos que vamos en un proceso de perfeccionamiento y que precisamente ser inmersos en esta dimensión del fruto digno de arrepentimiento va a implicar en la dimensión del crecimiento que una de las lecciones básicas y primarias y que nos cuesta definitivamente ejercitar en nuestra vida, se llama perdón. Perdón a un padre, perdón a una madre, perdón ante la actitud incorrecta de los hijos, posiblemente perdón ante la actitud inadecuada de un ministro, de un pastor. Es decir, me atrevería a decirle que el segundo elemento que yo les recomiendo, con el cual viajar a lo largo de todo este tiempo transicional en el camino, verdad y vida, llamada Cristo Jesús, sea este elemento, el elemento del perdón. Yo no sé cuántos de nosotros hoy venimos con disgustos internos en nuestro corazón, o tenemos cuentas por pagar o cuentas por cobrar en la dimensión del perdón. Fíjese que uno de los personajes, por así llamarlos, que nos da a nosotros una enseñanza muy grande con respecto al perdón, definitivamente, número uno, nuestro amado Señor Jesucristo, el cual, estando ya en condición, amado hermano, de cruz, ejercitó la palabra de perdón para todos aquellos detractores que en alguna manera, de alguna forma, habían participado, amado hermano, en todo ese circo político, que definitivamente fue un circo político establecido ahí, donde tomaron la vida de nuestro amado Señor. Ahora, cuando nosotros examinamos, vemos que el arquetipo primario del perdón es el Cristo de la gloria, fundamentado, amado hermano, en el Padre, porque el Padre dijo: tanto amó Dios, tanto amó el Padre, que da. Muchas personas tipifican esto como el proceso de la liberación, que toda aquella persona que ama al Señor va a tener la capacidad de despojarse de sus bienes materiales. Así lo ve la iglesia mercantilista. Pero cuando nosotros examinamos, dice la Biblia que tanto amó Dios, tanto amó el Padre, que dio. Es decir, el proceso de dar nos habla de un proceso de libertad, y nos puede hablar en algunos momentos del proceso de liberación. Entonces, cuando nosotros examinamos la Biblia, vemos, amado hermano, una sombra y figura de nuestro amado Señor Jesucristo en el rey David. Porque cuando nosotros vemos la vida del rey David, usted sabe que muchos de los personajes en la palabra de Dios pues vivieron cierto tipo de batallas, es decir, no todos pelearon una misma batalla. Pero vemos que en el proceso del levantamiento del rey David, que es una sombra y figura del Cristo de la gloria, vemos que el rey David tenía en su corazón establecido algo con lo cual caminó constantemente. Es decir, el perdón no es un acto unitario o un acto, perdónenme la redundancia, un acto único, sino que el perdón para ti y para mí, consejo pastoral, debe de ser, amado hermano, una especie de báculo. Que te va a permitir caminar en la vida. Consejo número uno del pastor, recuerda usted, arrepentimiento. Todo aquel que tiene arrepentimiento genuino en su corazón tiene la esperanza del perdón en el Cristo de la gloria. Elemento número dos con el cual todos debemos de aprender a viajar en esta vida natural, amado hermano, se llama perdón. Porque todo aquel que no viaja con perdón por delante está destinado, amado hermano, al fracaso y a la amargura constante. Cuando nosotros vemos la vida del rey David, vemos que el rey David fue expertado y fue preparado en el dolor como consecuencia en el perdón. Mire lo que dice la Biblia acerca del rey David, porque el perdón
es un entendimiento, amado hermano, con el cual todos y cada uno de los que hoy estamos en esta mañana, y si alguien nos ve a través de las redes o televisión, debe de saber que el perdón debe de ser un báculo con el cual tú tienes que transitar a lo largo de la vida. Porque si tú y yo no tenemos el perdón en nuestro corazón instalado en las diferentes dimensiones, amado hermano, va a ser difícil que podamos tener victoria y podamos tener éxito en las cosas que emprendemos. ¿Por qué? Porque la falta de perdón llega a constituirse en una raíz de amargura. Entonces el perdón no es una alternativa. El perdón es obligatorio en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el que ejercita el perdón es libre. Aquella persona que en su corazón tiene la facilidad de poder presentar y poder perdonar, amado hermano, es una persona que seguramente va a encontrar victoria y va a encontrar éxito en muchas partes de su vida. Mire David, dice la Biblia, David es figura de Jesús, experto en perdón. Y vemos que David ejercitó por lo menos 7 perdones a lo largo de su vida. Hemos aprendido a la luz de la palabra que el número 7 nos habla de ¿qué? De perfección. Quiere decir que un hombre y una mujer con altar correctamente. Esto nos deja mal parados algunos en este instante. En automática esa entrada nos deja mal parados a algunos de nosotros en este momento. ¿A quiénes, hermano pastor? A los que hoy vinieron contendiendo y tienen falta de perdón en su corazón. Tome nota que sin la mejilá no existe altar restaurado. Es más, no existe altar. Quiere decir que si en mi corazón el perdón no está presente como un elemento constante, mire, este es el consejo de tu pastor: 7 veces cae el justo, 7 veces vuelve a levantarse. Pero dice la Biblia también que 7 veces perdonó David a los diferentes detractores. Quiere decir que una de las cualidades de un hijo de Dios o de una hija de Dios con una comunión correcta con Dios es aquel que tiene un altar correctamente encendido. Pero ese altar no va a estar encendido si en cada uno de nuestros corazones no ejercitamos el perdón para todos aquellos que en algún momento han detractado nuestra vida de una forma o de otra. Le puedo hacer una pregunta: ¿cuántos de nosotros alguna vez en nuestra vida nos hemos sentido detractados y nos hemos sentido ofendidos en ciertos momentos de nuestra vida? Levante por la actitud de alguien o de alguienes. Levánteme su vida. Su vida va. Por vida suya. Mire, ahora le pregunto: ¿a cuántos de ellos todavía no has perdonado? Porque con uno con el que tú viajes con falta de perdón en tu corazón en el tránsito de la vida, tú tienes que saber que tú piensas que tienes un altar encendido. Por eso es que cuando estábamos hablando de frutos dignos de arrepentimiento, teníamos que venir a caer tarde o temprano en la correcta edificación del altar de Dios. Diga conmigo perdón. Saúl había dado a su hija Mical por mujer a David, la mujer de David, perdón, a su hija Mical, mujer de David. ¿Ya leyó lo que dice ahí? Porque Saúl había dado a su hija Mical. ¿Quién era Mical? La mujer. Mire, a su hija Mical, mujer de David, a la mujer de David se la dio a Palti, hijo de Lais. Es como que un día usted se fuera a trabajar a los Estados Unidos y regresara a los 5 años, y cuando regrese, mire, el pastor le dio a su mujer a otro hermano. ¿Cómo se sentiría usted? Me va a buscar a mi casa. Se lo aseguro que me va a buscar a mi casa, y no solito usted,
Si lo que lleva un par de compinches para ver cómo ponen en orden al pastor, ¿sí o no? Pues aquí resulta ser que el señor Saúl había entregado a la mujer de David a Palti. Suficiente para haberse ofendido, ¿sí o no? Usted regresa de trabajar y de repente su papá le dijo: mira, fíjate que a tu mujer se la di a tu primo porque pues así me pareció a mí en el negocio. Imagínense cómo estaba David en ese momento. Entonces, una de las cosas que perdonó David fue la bajeza de Saúl. Y lo perdona por primera vez. Mire, yo personalmente creo que uno de los amores más grandes que definitivamente un varón tiene es el amor de su esposa. Entiéndase el amor de su mujer. Tanto así que dice la Biblia que aquel hombre, no dice la mujer, dice el hombre que encuentra a su esposa en falta. Amado hermano, dice la Biblia que una de las características del alma del hombre que encuentra a su cónyuge en falta es que nunca perdona. Por eso es que la infidelidad es difícil de perdonar en los varones. Eso declara la palabra de Dios. El hombre difícilmente perdonará. La mujer tal vez es un poco más dada al perdón. En ninguno de los dos aspectos es viable ni es justificable. Pero la Biblia dice que el hombre que encuentra a su esposa en falta nunca la perdona. Dice acá que David decidió perdonar. ¿Quién era Saúl para él? ¿Quién era Saúl para David? Su suegro. Es que mire, hermano, suena fácil, pero un agravio de ese tipo difícilmente uno como varón se lo lleva por delante. El agravio en la línea del amor es uno de los más devastantes. No quiere decir que no pueda ser perdonado. Claro que puede ser perdonado y restaurado, pero es una de las áreas más difíciles para el hombre en el corazón de perdonar. No imposible, y no digo que no, pero es muy difícil. Y entonces se presenta David delante del suegro, y cuando regresa resulta ser que le dijo: mira, fíjate que aquella ya se la di a alguien más, así que mejor tranquilo. Para uno de varón es cosa difícil, y para uno de mujer me imagino que también. Pero David decide instalar, mire, diga conmigo: el perdón es una decisión. Aquel que decide no perdonar no es porque no puede en su corazón, sencillamente es porque no quiere. Y es delicado, porque al no querer perdonar, y esa es otra línea de enseñanza, que esa no la voy a trasladar aquí, se instala algo que se conoce como dureza de corazón. Y esa línea de dureza de corazón abre puertas, las cuales ninguno de nosotros quisiésemos estar dentro. No lo voy a enseñar, pero la falta de perdón es una decisión. Es decir, el perdón no es: ay, es que no siento perdonarlo. No, diga conmigo: el perdón no es un sentimiento. El perdón es una decisión. David se encuentra con el suegro y resulta ser que la primera falta del suegro es haberle regalado a la mujer. Ese tipo, con mucho respeto con David, ¿verdad? Yo digo que ha de haber estado coqueto. Y avanza en su vida. Avanza en su vida. Y resulta ser que más adelante, en 1 de Samuel capítulo 19 versículo 10, siempre Saúl corre y va de nuevo. Dice la palabra que Saúl procuró enclavar a David. ¿Sabe usted qué es enclavar? Estaba en la pared con la lanza. 2 veces intentó matarlo con lanza. Y Saúl procuró enclavar a David, corre otra vez.
Yo pienso que Saúl y David tenían una relación bien difícil, muy difícil. Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con lanza en la pared. Y dice la Biblia que David huyó y escapó aquella noche. ¿De qué es figura el número 2? Mire, es que esto no es nada más una historia. Esto tiene una razón de ser. Una de las áreas más difíciles y algunas de las personas con las que regularmente se tiende a tener una relación no muy viable es con los suegros. Y aquí aparece otra vez Saúl, solamente que aquí no le da la mujer a otro, aquí ya no solamente le dio la mujer a otro, sino lo quiso matar. Ahora, cuando nosotros examinamos el contexto de la palabra, vemos que esta ocurrencia de enclavado sucede 2 veces en la vida de David y de Saúl. Porque dice la Biblia que Saúl intentó clavar 2 veces a David, cuando David, amado hermano, esas son las cosas que a uno a veces no se explica. Le procuran el bien, pero aquellos a los que les estamos procurando el bien, su respuesta es nada más sacar lanza y querer matar. Entonces dice la Biblia que 2 veces tiró Saúl la lanza sobre la vida de David. Y hemos aprendido que cuando la Biblia nos habla de algo 2 veces, nos habla de testimonio. Quiere decir que una de las actitudes de Saúl con David fue querer dañar el testimonio de David. Y esto nos habla, amado hermano, muchas veces de la lengua fácil con la cual nosotros podemos detractar, contaminar y dañar el testimonio de un hermano. Entonces, esta relación estaba fraccionada, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Segundo perdón. Y no solamente perdona a Saúl, sino que perdona a la casa de Saúl. Mire lo que dice acá, 2 de Samuel. Lo que le estoy queriendo enseñar es cómo tú y yo, siendo imagen del Cristo de la gloria, una de las áreas que tenemos que tener, diga conmigo, ejercitadas. Ahí está, es el perdón. En el nombre del Señor Jesús, toma el perdón y tómalo, amado hermano, como una herramienta de vida en tu vida. Nunca te vayas a ir, jamás, amado hermano, con el dolor en el corazón de un agravio, o con la falta en un agravio, o cualquier condición que vaya a procurar despertar en tu corazón la falta de perdón, porque aquel pueblo que no tiene la mejilá del perdón instalada en su altar, amado hermano, difícilmente va a poder venir fuego de Dios a consumir su ofrenda. Le puedo hacer otra pregunta. Ese pastor me lo preguntó, ¿va? Si usted encuentra algo, solo levanta su mano y la baja. ¿Habrá alguien a quien usted tenga que perdonar el día de hoy? Y no me vaya a venir con la casaca de que no. Porque hasta el día de hoy yo no conozco un solo hombre y una sola mujer que puedan vivir su vida sin perdón. Voy a perdonar a mi papá que me abandonó de niña, no me quiso y desde chiquito estaba yo y se fue de la casa. Perdónelo, saque eso de su corazón. Sí, pero tengo que perdonar a mi mamá porque no solamente se fue mi papá, se fue mi mamá y me dejaron tirado con mis tíos. Y desde ese entonces, amado hermano, yo vivo en una amargura constante. Perdona. Mire, el Señor Jesús, después de haber atravesado todo el proceso de la crucifixión y al haber estado clavado, la única frase que se sale de sus labios es: Padre, perdónalos, porque yo con amargura no me voy.
¿A quién tienes que perdonar? ¿A un padre? Perdóneme, lo voy a decir con todo lo que ahorita mencione, lo digo con mucho respeto. No estoy procurando dañar el corazón de nadie. Tienes falta de perdón con tu padre, porque tal vez tu padre nunca estuvo contigo. Tienes falta de perdón con tu madre, porque tal vez tu madre, en el afán de ir a trabajar y darte algo de comer, se tuvo que ir del país y te dejó con tus abuelos, con tus tíos o con quien fuese. Y eso no lo logras perdonar. Estás molesto con el hombre que te faltó en la falta de respeto del yugo conyugal. Estás molesto con la mujer que te faltó en el yugo conyugal. Estás molesto, amado hermano, con tu jefe. Estás molesto con tu suegro. Estás molesto hasta con el pirulino, porque la otra noche entraste tarde y se te tiró y te mordió y estás enojado y lo quieres. No sé si me doy a entender. ¿Qué es aquello que todavía el día de, porque tiene que ser así, qué es aquello que hasta el día de hoy no has podido perdonar? No, pastor, yo no quiero servir en la iglesia porque de la iglesia de donde vengo, mire, a mí me hicieron pedazos. Ya, perdona y avanza. Mire, ¿cuántos anhelamos una bendición grande de parte de Dios? Levánteme su mano, yo quiero ver si usted la deja abajo. Ok, hoy te vas de este lugar con el perdón que necesitas. Yo no sé a quién tengas que perdonar y cuáles sean todavía aquellas raíces de amargura que en tu corazón existen. Pero, amado hermano, si anhelamos frutos dignos de arrepentimiento, si anhelamos la dimensión de la inmersión, hay un elemento del cual no podemos escapar, y eso se llama el perdón. Ahí traigo todavía la cara de aquel niño que cuando yo tenía 7 años, amado hermano, y usted ve personas de avanzada edad acarreando todavía problemas de falta de perdón por circunstancias que tal vez ocurrieron en su niñez, porque la falta del perdón viaja a lo largo de nuestra vida, como que el evento hubiera ocurrido el día de ayer. Y dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo pueda perdonar? Segundo perdón. Mire, y Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, o sea, nieto de Saúl, vino a David y cayendo sobre su rostro, se postró y dijo: Mefiboset. Y este respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo: no temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre, un amor fraterno, de hermanos, que quede bien cortado. No temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán, y te voy a devolver toda la tierra de tu abuelo Saúl. Y te digo: tú comerás para siempre de mi mesa. Perdona a Saúl. Para todos aquellos que a veces viajamos con dolor en nuestro corazón y con falta de perdón, no hay altar si no hay perdón instalado. ¿Cuántos anhelamos frutos dignos de arrepentimiento? Gloria a Dios. ¿Cuántos consideramos que necesitamos altar encendido en nuestro hogar y en nuestra vida? Tú y yo no podemos darnos el lujo de avanzar en esta vida sin perdonar. No importa cuál sea la falta, no importa cuál haya sido el detrimento, no importa cuál haya sido el problema. 7 veces, amado, nos habla a nosotros de un proceso de perfeccionamiento. Es decir, aquel hijo de Dios que tiene altar encendido es un hombre o es una mujer fácil de perdonar. Y no lo digo como fácil de perdonar como una falta de carácter, porque el que perdona demuestra mucho más carácter del que nunca pide perdón. Es más, muchas de las personas en las cuales viajamos a lo largo de la vida con falta de perdón, algunas ya ni siquiera existen en esta vida terrena natural.
ya partieron, pero la falta de perdón y la amargura sigue existiendo en nuestro corazón. Mire, perdona Mefiboset por amor a Jonatán. Perdona, ese es David. Es David. Perdona a Absalón. Y Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, dijo: no crea mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes, hijos del rey, pues solo ha muerto Amnón, porque esto había sido determinado por decisión de Absalón. Se lo mandó a volar a Absalón desde el día en que Amnón violó a su hermana Tamar. Trajo vergüenza sobre mi casa, yo eso no lo perdono. Y dice la Biblia que lo perdonó. Mire qué corazón más grande. Qué corazón más grande el de David. Tenemos que ser expertos, Iglesia de Cristo, en perdón. Aquel hombre o aquella mujer que manifiesta tener su altar encendido. Recuérdese que todo esto nos habla de una letra, la Mejilá. Le puedo hacer una pregunta con mucho respeto. ¿Habrá alguien a quien tú tengas que perdonar el día de hoy? Recuérdate. Y no te estoy diciendo si hay alguien acá. Estoy diciendo, habrá alguien en tu vida que en este momento tú perfectamente identificas como alguien que causó daño a tu corazón y que tú personalmente decidiste, porque entendimos que el perdón es una decisión, decidiste no perdonar y viajaste a lo largo de tu vida con esa falta de perdón, la cual el día de hoy limita muchos frutos en nuestra vida espiritual. Es más, me atrevo a decir que un altar que no está correctamente edificado es un altar donde no se pueden quemar ofrendas. Y perdóneme lo que le voy a decir, esto me daría a mí entender, no sé si en su lógica también funcione similar, pero a mí me daría a entender que un hijo de Dios con falta de perdón en su corazón difícilmente puede presentar una ofrenda proba y grata delante de Dios. ¿Por qué? Porque su altar no está correctamente edificado. Es decir, la ofrenda porque se hace el altar para colocar la ofrenda, para ponerle fuego y que se eleve como un aroma fragante. Pero si el altar no está correctamente edificado, y el altar correctamente edificado requiere perdón, pregunta: ¿no será que hay respuestas a oraciones inconclusas? Porque pensamos que nuestro altar está correctamente edificado, nuestra forma de llegar delante de Dios es la correcta, mas hoy nos damos cuenta que tenemos falta de perdón, y como consecuencia de la falta de perdón no tenemos un altar correctamente edificado. Pensamos que nuestra ofrenda fue elevada, y no estoy hablando de casa, carros o los puntos, estoy hablando de ofrendas de corazón. Entonces esto nos deja la disyuntiva. ¿No será que por la falta de perdón las ofrendas que he traído delante de ti, Señor, no se han quemado y no han sido elevadas delante de ti como un aroma fragante, y como consecuencia de la falta de perdón no tengo una buena relación contigo, mi Dios? Porque son disyuntivas que surgen. Y no se cansó David de perdonar. Mire, perdonó a Ahitofel, su consejero. Además, desde Jerusalén llevó a Absalón a 200 invitados, los cuales lo acompañaban de buena fe y sin sospechar nada. Luego, mientras celebraban los sacrificios, Absalón mandó a llamar a un consejero de su padre David, ese es Ahitofel, el cual se llamaba Ahitofel. Esta versión lo traduce con J, otras versiones la traduce con H. Y era del pueblo de Giló.
Así la conspiración fue tomando fuerza. Mire, las conspiraciones y esos levantamientos que se dan en la iglesia de un líder que no está de acuerdo y otros varios que lo siguen, eso es de toda la vida. Hermanos que están en proceso de cierre pastoral, ancianos, no se preocupen cuando se dan ese tipo de situaciones. Esas se dan desde la preexistencia, a causa de las múltiples de tus contrataciones, le dicen a Luzbel. O sea que Luzbel se tomó el tiempo de negociar con gente. Ok, Aitofel. Luego, mientras celebraban los sacrificios, Absalón mandó a llamar a un consejero de su padre David, el cual se llamaba Aitofel y era del pueblo de Giló. Así la conspiración fue tomando fuerza y el número de los que seguían a Absalón, es decir, de los contrarios a, crecía más. Ahí le falta la letra A, perdón. Un mensajero le llevó a David esta noticia: todos los israelitas se han puesto de parte de Absalón. Como quien dice, los israelitas determinaron que te van a quitar. Traición, deslealtad y fidelidad es algo lo cual tenemos que estar preparados para poder tolerar, porque es cuestión de tiempo a lo largo de la vida que la traición, la deslealtad y la infidelidad se presenten delante de ti. Pero la Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y como tengo un estandarte llamado perdón por delante, no hay problema. Ocurre la situación, mi corazón no es dañado y yo avanzo. Mientras que aquella persona que su corazón es dañado cae en raíz de amargura: nadie me quiere, todos me odian, me voy de esa iglesia, en esa iglesia no hay amor, yo no entiendo a los hermanos, y el pastor ¿por qué no les llama la atención? Y a veces nadie está enterado de su historia, hermano. Y dice la Biblia que perdonó la deslealtad. Mire, perdonó que dieran la mujer, perdonó la falta de perdón, perdonó también la vida de quien estamos hablando aquí anteriormente, de Mefiboset, perdonó a Absalón, perdonó a Aitofel. Aitofel le perdonó traición y deslealtad. Mire, dice la Biblia también que perdonó a Simei. Al llegar el rey David a Bahurim, he aquí salió de allí un hombre de la familia de la casa de Saúl que se llamaba Simei, hijo de Gera. Cuando salió iba maldiciendo y tiraba piedras a David y a todos los siervos del rey, aunque todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y así decía Simei mientras maldecía: fuera, fuera, hombre sanguinario e indigno. El Señor ha hecho volver sobre ti la sangre derramada. Es decir, estaba hablando palabras contrarias al rey David, en su presencia, en su cara. Y dice la Biblia: mire, el Señor ha hecho volver sobre ti toda la sangre derramada de la casa de Saúl, en cuyo lugar has reinado. El Señor ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, falso. He aquí estás prendido en tu propia maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué ha de maldecir a este perro muerto a mi señor? Siempre sale un hermano tan lindo, ¿verdad?, que lo quiere defender a uno. Ahí sale a veces su esposo a defenderla, madre hermana. Hijo de Sarbia, dijo el rey: ¿por qué ha de maldecir a este perro muerto a mi señor el rey? Déjeme que vaya ahora y le corte la cabeza. Eso es como que es muy común allá, ¿va? Pero el rey dijo, mira el corazón del rey, es que él no permitía que se instalara. Mire, cuando hay perdón, no hay alternativa que se instale raíz de amargura en la vida de uno. Cuando usted perdona, no importa lo que le hagan, usted camina feliz por la vida. ¿Por qué? Porque el perdón, amado hermano, que es una decisión, es un edicto de libertad para su vida. El que no perdona, camina con cepo. El que perdona, camina con felicidad en su vida. Pero el rey dijo: ¿qué tengo yo que ver con vosotros, hijos de Sarbia? Si él maldice, y si el Señor todavía da el beneficio de la duda, ¿verdad?, maldice a David, ¿quién pues le dirá: ¿por qué has hecho esto? Le perdonó la vida. Uno de sus guerreros, uno de sus valientes, le dice: yo no estoy permitiendo que permíteme, le voy a quitar la cabeza. Si David le dice sí, en ese momento cae la cabeza de ese hombre. Pero ¿qué hizo David? ¿Sabe cuál fue el secreto de David para ser conforme al corazón de Dios?
Número uno, hemos entendido que no cometió el pecado dos veces. Erró y faltó. Y si quisiéramos verlo desde una perspectiva nuevo testamentariamente, de alguna forma obedeció lo dicho por el Señor Jesús: vete y no lo hagas más. Usted no encuentra a David cometiendo la misma falta dos veces en términos de la situación que tuvo con Betsabé. Número uno. Y número dos, que este es un consejo y es un secreto, amado hermano, verdaderamente. No permitas que nada ni nadie instale falta de perdón en tu corazón. Aquella persona que cometa un agravio en contra de tu vida, en contra de un familiar, pues todavía lo más superlativo, los hijos y la esposa. Porque a veces a uno de varón, amado hermano, le dan falta de respeto, pues, un agravio, ¿verdad? Una falta de respeto. Pero cuando te tocan un hijo, ¡ay, chacatay! Es donde a veces yo me pregunto cuál fue el corazón del padre cuando vio a su hijo caminar voluntariamente al Gólgota. ¿Qué sentirías tú de padre si vieras que la multitud golpea a tu hijo? Yo no sé si alguna vez a alguno de nosotros como padre le han dado alguien de aquí, varón o varona, alguna vez alguien le ha dado algún agravio a tu hijo que te ha puesto pero a brincar en un pie. Levánteme su mano. La falta personal, gracias Chechita, se tolera hasta cierto punto basado en el nivel de madurez que tienes. Pero cuando te tocan un hijo, amado hermano, y aquí dice la Biblia que perdonó a Simei. Te está maltratando, está hablando contrario de ti, está diciendo mentiras, sí. Permíteme por favor que le quite la autoridad a este, lo voy a dejarlo. No vaya a ser que sea el Señor Dios el que lo esté utilizando. Y mire, y perdona a Simei. Que David no perdonó una vez, él fue experto. Por eso es una tipología de Cristo Jesús. Mire lo que dice acá. David se fue de allí y se refugió en la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, descendieron a ellos. Perdona a su padre, perdona a sus hermanos. David se fue de allí y se refugió en la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda su casa y su padre lo supieron, descendieron allá. Perdonó a Nabal. Nabal quiere decir estúpido. Su traducción literal no es antisonancia, ¿verdad? Ahora pues, Señor mío, vive el Señor y vive tu alma, puesto que el Señor te ha impedido derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos, es decir, sean como estúpidos tus enemigos y los que buscan el mal en contra de ti. Mire qué delicado esto, amado hermano. Ahora pues, Señor mío, vive el Señor y vive tu alma, puesto que el Señor te ha impedido derramar sangre y vengarte con tu propia mano. Porque es importante el perdón. Si tú identificas hoy que hay algo o a alguien que no has podido perdonar, que pudiese estar hoy acá en tu entorno o fuera, es importante, número uno, porque no hay altar encendido si no hay perdón. No te equivoques. Padre, en el nombre del Señor Jesús, hoy traigo mi holocausto a tu altar, Señor. Hermano, perdóneme, si no tiene perdón, no tiene usted altar. Porque altar se escribe con M de perdón.
No suena, ¿verdad? No conjuega, pero altar se escribe con M de perdón. Raro esto, ¿verdad? Pero así es. ¿Qué beneficios tenemos cuando nosotros perdonamos? Libertad. El perdón es un proceso de liberación. ¿Cuántos anhelamos ser libres? Perdone. Fácil. ¿Tiene usted a alguien a quien el día de hoy tenga que perdonar? Esa falta de perdón, probablemente, no le estoy diciendo así es, considérelo, piénselo, está limitando su fructificación. Porque uno de los frutos que tenemos que presentar muy probablemente delante de Dios es el perdón. ¿A cuánto nos cuesta perdonar, amado hermano? Somos así un poquito, somos así medio rencorositos. ¿Cuántos somos así? Nos hacen algo y difícilmente. Tal vez por eso hay cosas que están detenidas en el ámbito espiritual. Porque para poder tener un altar correctamente edificado, tengo que tener ejercitado el perdón en mi corazón. Sí, diga conmigo por favor, sí y solo sí. Entonces el beneficio número uno del perdón, evidentemente te liberta del rencor y de las raíces de amargura, pero te permite vivir en paz y tranquilo. ¿Quiere un consejo pastoral? Quien le haya faltado a usted, quien lo haya agraviado, quien tenga todavía ese dolor en su corazón, déjelo ir, perdónelo. Porque el perdón es un edicto de libertad sobre tu corazón. De ahí es la sabiduría de Dios, que para poder tener un altar correctamente encendido, el primer elemento, el elemento, no es el único, faltan otros tres, los vamos a ver, pero el primario, el básico, el que no puede faltar para la correcta edificación de un altar, es el perdón. Y aquí tendríamos que avanzar hacia el perdón. ¿En qué líneas? Pero mire pues, número uno, se liberta del rencor y de las raíces de amargura. ¿Qué beneficios vienen cuando tú perdonas? Viene sanidad interior. Por eso es importante perdonar, porque el que está cautivo soy yo. Muchas veces hemos aprendido que no perdonar a alguien implica que la persona está, amado hermano, en una posición complicada. No, el que esté en una posición complicada soy yo, porque tengo carencia de perdón internamente en mi corazón. Al que no le va bien con la falta de perdón es a mí. Tal vez la persona que cometió la falta delante de ti ni cuenta se dio. Por eso la Biblia dice, si tú ves que un hermano está, ve y pídele perdón. Tú no sabes qué has hecho. Si el hermano peca en contra de ti, ve tú y pídele perdón. Pero si yo no le he hecho nada, posiblemente, o tal vez así pienses tú. Pero tenemos que entender que perdonar es liberación. Perdonar es liberación. ¿Por qué? Porque cuando tú perdonas, tienes sanidad interior. Proverbios 17:22, tienes tu versículo. Mire, se restauran las relaciones. Vos y yo pensé que yo era el que te caía mal, vos. No, hombre, no fregues. Yo pensé que eras vos porque siempre la cara me la hacías para un lado. No, hombre, lo que tengo es tortícolis. A la de veras, vos sí. ¿Me perdonás por haber pensado mal de vos? No, perdóname vos porque yo no te lo había dicho antes. De ahí salen de la mano y son hermanazos. Por falta de perdón. Muchas veces uno está cautivo en cárceles de falta de perdón. Hermano, en el nombre de Jesús, ¿cuántos queremos perdonar a alguien hoy? Yo quiero irme libre de aquí. Yo me quiero ir libre. Mire, paz con Dios. Puse todos esos fantasmas que me andaban agobiando por la falta del perdón. El Cristo de la gloria se los llevó a todos. Y viene paz. Kenny, ¿te puedo molestar? Ese es un tañedor. Pasa por aquí adelante, papito. Pasa aquí adelante que te vean los hermanos. Ahí está.
Mira, hermano, ¿cuánto necesitamos? Mira, es que aquí viene otra línea. Perdonar o perdonarme. Porque muchas veces viajamos en la vida con falta de perdón, porque yo no me perdono lo que un día hice. Entonces, la dimensión del perdón viaja en diferentes facetas. Uno, el perdón que ejercito sobre aquel que me ha faltado. Y número dos, porque he visto hermanos viajar en la vida con falta de perdón hacia sus mismas actitudes y hacia las decisiones erradas que en algún momento se tomaron a lo largo de la vida. Yo conozco personas que ¿sabe a quién tienen que perdonar? A sí mismas. Son aquellos que constantemente pasan al altar, el Señor les perdona, regresan. Dice la Biblia que el Señor tomó ese pecado y lo arrojó al fondo del mar y nunca más se va a volver a acordar Dios de él. Pero a veces nosotros nos acordamos de ese pecado constantemente y permitimos que el acusador, entidad espiritual, venga constantemente a bombardear nuestro corazón. Entonces aquí no hablamos únicamente en la línea del perdón hacia el prójimo. Aquí podría existir también la dimensión de la falta de perdón hacia mí mismo. Y todo ese tipo de eventos, amado hermano, produce amargura en el corazón. Tómese 30 segundos y conforme vaya identificando, póngase en pie y véngase al altar. Hoy vamos a perdonar a quien te haya faltado. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú seas libre hoy. Yo no sé si estás peleando con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tu jefe. Tal vez estás peleando conmigo que soy tu pastor. Perdóname, por favor. No sé con quién tú estés hoy en contienda, o qué dolor vengas trayendo de amargura en tu corazón. Pero siéntate y analiza y reconoce que te hace falta de perdón. Falta de perdón. Los eventos son plurales. Pueden ser eventos ocurridos en la niñez o hasta ahora que eres un adulto. Pero número uno, ubica el evento, a la persona, a la situación, a la circunstancia. Número dos, recuerde que la fuente del perdón es el Padre. Tanto amó Dios que dio a su Hijo y perdonó. Número 3, venga acá adelante y pongámonos delante de Dios. Esa persona que te dañó puede que sea una persona amada, o puede que sea que tú le identifiques como una persona hostil y o enemigo. Ora por ella. Cuando tú puedas orar libremente por esa persona que te faltó, el perdón ha sido instalado en tu corazón. Perdón no es nada más orar, irme y seguir sintiendo ese sentimiento tan feo que es el falto de perdón. Ora por la persona, instala el perdón que salga de lo profundo de tu corazón y dile: te perdono, decidí. Esa persona tal vez no va a hacer mayor esfuerzo en obtener tu perdón. El que perdona es libre en su vida espiritual. Para dar frutos dignos de arrepentimiento, no podemos viajar con falta de perdón en nuestra vida cristiana. No importa quién, no importa qué, no importa cuándo, el perdón es una decisión la cual tú tienes que tomar el día de hoy. Fuiste abandonado de niño,
fuiste abandonada de niña. Tal vez perdiste tu inocencia en las manos de alguien que no lo merecía, que no habría de ser tu esposo. O tal vez fuiste trastocado joven. Alguien te faltó. Tal vez tu amado padre tuvo que salir lejos a ganarse el sustento y desde entonces no le ves, y tú percibes que se apartó de ti y solamente está buscando tu beneficio. Yo no sé, pero aquel que viaja con falta de perdón, difícilmente su ofrenda y su holocausto son aceptos en el altar. Porque para que haya un altar restaurado, di conmigo, iglesia, por favor, para que haya un altar restaurado, debe de haber perdón. Sí y solo sí. Esto no es una invención, esto no es una idea del pastor. Mitzvah se escribe con M de Mejilá, y la Mejilá es el perdón sobre nuestras vidas. Ponte de pie, por favor, en el nombre de Jesús. Y si hay alguien que necesite venir al altar, ya sea para entregar algo o para pedir algo de parte de Dios, el altar está abierto. Hermano, por favor, no continúes tu vida si todavía hay falta de perdón hacia alguien o hacia algo. Vamos, ven y sé libre. Perdonar es encontrar la libertad y la liberación en mi alma. ¿De dónde viene mi socorro?